Estudiemos juntos el libro de Génesis. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y hoy vamos a continuar con el capítulo 49 que dejamos la clase anterior. Entremos en contexto. El capítulo 49 es, por así decirlo, el testamento de Jacob. Jacob, al final del capítulo, lo vamos a ver el día de hoy, va a fallecer. Jacob va a morir, pero antes de morir va a dar la bendición a cada uno de sus hijos. Pero estas bendiciones tienen un carácter profético. Así que Jacob les empieza a hablar una profecía a cada uno de los hijos que tienen que ver con los últimos días. Y esto lo iniciamos en la primera parte del capítulo 49. Hemos visto la profecía a los 3 primeros o 4 primeros hijos, mejor dicho. Hemos visto la profecía a Rubén, a Simeón, a Leví y por último al personaje central, por así decirlo, dentro de este capítulo, a Judá. ¿Por qué Judá es el personaje central dentro de este capítulo? Porque, como ustedes recordarán, cuando llegamos a ver la profecía de Judá, se anuncia que el descendiente, el Mesías, que va a llegar al mundo, va a venir por la descendencia de Judá, va a venir por la tribu de Judá. Así que, una de las cosas que exalta y resalta Jacob en su profecía a su hijo Judá, es que por medio de él va a venir el Salvador. Por medio de él va a venir esa simiente prometida que va a pisar la cabeza de la serpiente. Así que eso es lo que vimos la semana pasada, o la clase anterior, mejor dicho. Hoy día vamos a continuar viendo algunas profecías a distintos hijos y luego la muerte de Jacob en su vejez. Así que entremos al capítulo 49 y leamos el versículo 13 en adelante. Dice lo siguiente: Zabulón habitará en puertos de mar, será un puerto para las naves y sus límites llegarán hasta Sidón. En el caso de Zabulón vemos que Jacob no da muchos detalles con respecto a su tribu, con respecto a su descendencia. Lo único que da es que va a ser alguien que va a estar cerca a los mares, va a estar cerca o va a ser una tribu que va a tener mucho contacto con los mares, con las aguas. Y eso es lo que vemos a través de la historia. Desde el mar Mediterráneo, por ejemplo, se podía ver Zabulón o la tribu de Zabulón en los tiempos de Jesús. Así que más detalles de eso no se nos está dando con respecto a Zabulón, a diferencia de Rubén, que se le llamó la atención y perdió la primogenitura, a diferencia de Simeón y Leví, que fueron personas que en su ira mataron un montón de personas, y a diferencia de Judá, que de él van a ser el rey de Israel. Así que Zabulón, Jacob no da muchos detalles en esta profecía. Sigamos viendo, versículo 14. Dice lo siguiente: Isacar es un asno arisco, que se recuesta entre los campamentos. Cuando probó lo bueno del descanso y las delicias de la tierra, doblegó sus hombros ante la carga y se entregó al trabajo de esclavos. Una de las cosas que puedo remarcar dentro de las profecías que Jacob está dando es que a partir de Judá en adelante, a partir de la promesa al Mesías, una de las cosas que surge mucho dentro de la profecía de Jacob para cada hijo es el contexto y la centralidad de la prosperidad. ¿Por qué Jacob está profetizando este tipo de cosas? ¿Por qué Dios a través de Jacob está dando este mensaje? Porque una de las cosas que se va a recuperar por medio del pueblo de Dios es la tierra prometida. Por lo tanto, estas tribus van a ser tribus muy prósperas, mostrando como una sombra de la prosperidad que vamos a tener en el reinado del Mesías. Así que ahora al ver Isacar, estamos viendo a alguien que va a habitar en tierras muy prósperas, muy deliciosas. Y al final se nos deja claro de que se va a entregar como al trabajo de esclavos. Algunos intérpretes cuando leen esto reconocen que Isacar en el transcurso de la historia fue alguien que, aunque Dios le dio muy buenas tierras, fue muy negligente en su servicio a Dios, en apoyar a la nación de Israel. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, cuando Gedeón sale a librar la batalla para rescatar a la nación de Israel, los de Isacar no salen con él. Y eso en cierto sentido le trajo factura a Isacar. Una lección que podríamos aprender esta mañana nosotros a través de la tribu de Isacar es que no hay nada en cierto sentido que se pueda obtener fácil. Siempre se tiene que requerir un buen trabajo, siempre se tiene que luchar por las cosas que se obtienen. La flojera, la dejadez no nos llevan nunca a nada bueno. E Isacar, aunque fue y habitó en lugares prósperos, y Dios apunta a eso a través de esta profecía, fue alguien muy negligente dentro de su responsabilidad como parte del pueblo de Dios.
Y eso le trajo consecuencias en el transcurso de los años, fue esclavizado en algunos momentos, y esto nos muestra que, en cierto sentido, la flojera, la falta de responsabilidad en medio de la comodidad nos va a traer malos resultados. Nunca da buenos frutos esa flojera, esa comodidad que realmente no viene acompañada de responsabilidad. Y yo me pongo a pensar ahorita, mientras les converso a ustedes, que es cierto, eso es algo que constantemente lo repito a veces en algunas enseñanzas, sea en la iglesia local o sea aquí, que nuestra fortaleza, nuestra fe en un sentido de crecimiento que se va robusteciendo, nunca viene por medio de la comodidad, siempre viene por medio de dificultades, por medio de presiones, por medio de cosas difíciles y de esfuerzo en nuestra vida. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos crecer en nuestra fe nunca va a crecer en medio de situaciones cómodas. La fe, al igual que nuestro carácter, al igual que muchas cosas en nuestra vida, surgen por medio de la presión, surgen por medio de la dificultad. En medio de la dificultad, en medio de la presión, nosotros somos más fuertes. Es como un músculo. Si yo nunca hago ejercicio, simplemente tengo una vida muy fofa, no voy a ser fuerte físicamente. Voy a hacer todo lo contrario. Voy a ser muy débil físicamente. ¿Por qué? Porque no me he retado, no me he presionado a que mis músculos se esfuercen. Y ese esfuerzo cuesta y ese esfuerzo duele, pero me hace más fuerte. De la misma manera, una vida muy cómoda nunca lleva a una fortaleza. Siempre lleva a la debilidad. Y eso es algo que tenemos que tener presentes en nuestra propia vida y también hasta en la crianza de nuestros hijos. A veces en medio de prosperidad, nosotros no instruimos a nuestros hijos a ser responsables, no instruimos a nuestros hijos a esforzarse para obtener las cosas y al final creamos hijos débiles. Porque la comodidad nunca te lleva a la fortaleza, siempre te lleva a ser relajado y a ser débil. Así que es algo que tenemos que tener presentes. Y por lo tanto, en cierto sentido, agradecer al Señor, aunque parezca difícil y contradictorio, en nuestros tiempos de dificultad, las tormentas en nuestra vida. Porque las tormentas en nuestra vida nos hacen fuertes, aunque no parezca así en el momento. Pero yo puedo decir a través de mi vida que le doy gracias a Dios por los tiempos difíciles, porque los tiempos difíciles me han hecho más fuertes. Las cicatrices de las guerras que he podido vivir en mi vida me han hecho más fuerte y me han hecho más parecido a Cristo. Eso es algo muy importante de entender. Isaacar, aunque tuvo prosperidad, la acompañó de dejadez, no la acompañó de responsabilidad y de esfuerzo, y eso le pasó factura en su vida. Así que eso quede como una lección dentro de esta profecía corta a esta tribu de Israel. Esforcémonos y pidámonos al Señor que nos moldee a su imagen, duela lo que duela, porque a veces las dificultades, es más, creo que siempre las dificultades y siempre las situaciones complicadas en nuestra vida nos van a hacer más fuertes y no más débiles. Así que esto es lo que podría rescatar hoy día para nosotros esta mañana a través de la profecía de Isaacar. Sigamos leyendo un poco más, pues son profecías muy cortitas las que está narrando aquí Jacob con respecto a estas tribus. Y el versículo 16 introduce la tribu de Dan. Miren lo que dice. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente, como una víbora junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer de bruces al jinete. El contexto de este texto tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con victoria, aunque algo muy interesante de la tribu de Dan es que los padres de la iglesia, esto es, los primeros cristianos luego de los apóstoles, interpretaban que esta profecía a la tribu de Dan tenía que ver con el anticristo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, dice que Dan juzgará al pueblo, pero lo compara con una serpiente. Y al comparar Jacob a Dan con una serpiente que muerde a los que pasan por ahí, a los que pasan por el camino, les muerde, simbolizaba, según los padres de la iglesia, que de la tribu de Dan iba a salir el futuro anticristo. Nosotros sabemos a la luz de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento que en el futuro va a aparecer un líder político guiado por Satanás, conocido popularmente como el anticristo. Los padres de la iglesia interpretaban que esta profecía indicaba que el anticristo iba a ser israelita y que iba a ser perteneciente a la tribu de Dan. Y es por eso, decían ellos, que cuando leemos Apocalipsis 7 y leemos a los 144,000 sellados, que son israelitas, la tribu de Dan no está marcada dentro de los 144,000. Es la única tribu que no aparece dentro de los 144,000.
Y eso hacía ver a los padres de la iglesia que Dan iba a ser aquel que iba a dar a luz al anticristo, por así decirlo. Obviamente yo creo que es forzar mucho el texto, porque el contexto en esta parte ya es más como de prosperidad y de victoria, pero podría ser de que el anticristo realmente venga de la tribu de Dan. Así lo interpretaban los padres de la iglesia a través de que Jacob lo llamó una víbora, una serpiente que muerde a los que pasan por el camino. Pero lo que vemos también es que Dios está prosperando y va a bendecir y va a dar tierra a la tribu de Dan. La tribu de Dan también lamentablemente fue una tribu que introdujo la idolatría dentro de la nación de Israel. Y eso daba un poco más de peso a los intérpretes de los primeros siglos para decir que por medio de esta tribu iba a venir el anticristo. Detalle importante o detalle llamativo que nosotros aprendemos a la luz de la historia de la iglesia. Pero realmente el texto claramente no lo dice. Así que es una conjetura, pero podría ser, es algo interesante para conversar. Así que esta es la profecía que Jacob da a la tribu de Dan. En el versículo 18 es bien bonito porque dice, tu salvación espero, oh Señor. Me encanta porque mientras Jacob está profetizando todo esto, está dando las profecías de Rubén, de Simeón, Leví, de Judá, el personaje central, una de las cosas es que el Señor mueve a Jacob a alabarlo en ese momento, a detenerse y decirle, oh Señor, tu salvación espero. Esta prosperidad que estoy profetizando a mis hijos y a las tribus que tú me has dado, simbolizan o apuntan a tu reinado, simbolizan a la restauración nuevamente del Edén. Porque recordemos, el libro de Génesis nos muestra cómo el ser humano pierde y es expulsado del jardín del Edén, un lugar donde Dios quería que el ser humano se relacionara con él y se multiplicara, a un camino fuera del Edén para luego ser rescatados y volver a ser traídos al Edén. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías. Por lo tanto, Jacob, en medio de esta profecía que habla de prosperidad, habla también de sus hijos que han traicionado, pero que apunta al reinado del Mesías, se detiene y dice, oh Señor, tu salvación espero. Y me viene a la mente algo importante. Cuando nosotros tenemos la costumbre, quizás, yo la tengo, de orar constantemente o diariamente el modelo del Padre Nuestro, una de las cosas que siempre vamos a repetir en la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, es, venga tu reino. Porque el deseo de todo discípulo, el deseo de todo cristiano, es que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Dato que debe llevarnos a la reflexión. Hoy en día he visto y conozco muchos cristianos, lamentablemente, que quizás por falta de madurez o quizás por falta de conocimiento, no tienen la esperanza, no tienen el deseo de que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. No van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado venga tu nombre, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Ese debería ser el deseo de todo cristiano. Porque este mundo es un mundo caído, este es un mundo con dolor, con muerte, con traición, con corrupción. No solamente del mundo que nos rodea, sino de nosotros. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Nosotros deberíamos llorar por el pecado del mundo y por nuestro pecado. Pero cuando lloramos por nuestro pecado y por el pecado del mundo, una de las cosas que anhelamos es ser librados de nosotros mismos, es ser librados de este mundo caótico. Y decirle al Señor, venga a tu reino, es anhelar esa venida, es anhelar ese establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, como discípulos, deberíamos constantemente decirle al Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese debería ser el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros. Y si no hay ese anhelo en ti, deberías empezarle a pedir al Señor que te ponga ese anhelo, que te enseñe a ti por qué tú deberías anhelar que venga el reino de Dios. Y que el Señor mismo te lo vaya revelando y te vaya poniendo ese deseo en tu corazón. Este mundo es pasajero, yo estoy como peregrino. Por favor, Señor, que venga tu reino. Ya quiero que tú estés acá con nosotros, ya quiero que tú reines, ya quiero verte ejecutar tu reinado pacífico, tu reinado justo, y yo ser parte de ese reino. Ese es el anhelo de todo discípulo del Señor, o debería serlo. Jacob en este momento, en medio de sus profecías que tienen que ver con el futuro, con el reino de Dios también, dice, oh Señor, el Salvador, que venga tu reino, en cierto sentido lo está diciendo. Por eso lo dice así en el versículo 18, tu salvación espero, oh Señor. ¿A qué se refiere con tu salvación? No que Él va a ser salvo necesariamente espiritualmente hablando, sino el reinado establecido aquí en la tierra, tu salvación, ese nuevo comienzo, ese reinado de paz, tu salvación espero, oh Señor.
Así que ese sea nuestro anhelo, o empecemos a orar para que ese sea nuestro anhelo en el día a día en nuestras vidas. Continuemos un poco más para acabar el capítulo y sigamos viendo las siguientes profecías. Versículo 19. A Gad lo atacarán unos bandoleros, pero él les devolverá el ataque. El pan de hacer será sustancioso, él brindará deleites dignos de un rey. Neftalí es una sierva desatada, madre de hermosos cervatos. Bueno, acá estamos viendo las profecías a Gad, estamos viendo las profecías a Neftalí y a Aser, y son profecías de prosperidad. Son profecías, por ejemplo, en el caso de Gad, de valentía, de fortaleza. La tribu de Gad fue aquella que proporcionó muchos guerreros a David en su reinado, pero Neftalí y también Aser, si no me equivoco, sí, son lenguajes de prosperidad, son lenguajes de victoria. Y eso es lo que le viene a la nación de Israel si es que se mantienen firmes en el Señor y cuando hereden la tierra prometida. Así que Jacob está anunciando todo esto para estas tribus, pero no solamente para este tiempo cercano que se les viene al heredar la tierra prometida, sino recordemos lo siguiente: Dios les ha prometido a la nación de Israel, específicamente hablando, darles la tierra prometida por herencia, pero esto es algo que aún no se ha cumplido. Esto se va a cumplir en el milenio. Así que estas profecías también anuncian la prosperidad que estas tribus van a tener cuando el Señor venga y reine. Eso es algo bien interesante. Y bueno, habría mucho para hablar porque nosotros como parte de la iglesia también vamos a ser herederos de eso, pero eso es otro tema aparte. Ahorita nos estamos centrando en las tribus de Israel. Así que son lenguajes de prosperidad que mueven a Jacob a esperar esa salvación del Señor. Sigamos leyendo porque ahora viene el hijo, por así decirlo, lamentablemente creo yo, favorito de Israel o de Jacob. Es José, el que por así decirlo va a tomar la primogenitura, la doble porción. Miren la profecía José, miren todos los versículos que son. Dice el versículo 22, José es una rama con frutos junto a una fuente, cuyos vástagos cubren todo el muro. Los arqueros lo hostilizan y en su odio le lanzan flechas, pero su arco se queda tenso y los brazos se le entumecen ante el poder del fuerte de Jacob, ante el nombre del pastor, la roca de Israel, ante el Dios de tu padre que te ayudará, ante el Dios omnipotente que te bendecirá con bendiciones de los altos cielos, con bendiciones del abismo profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Fueron más las bendiciones de tu padre que las bendiciones de mis progenitores. Aún lo deseable de los montes eternos bajará sobre la cabeza de José, sobre la frente del príncipe de sus hermanos. Una de las cosas que vemos aquí es que José es el que hereda la primogenitura y el que recibe la doble porción. ¿Cómo lo sabemos? Por el lenguaje que se está hablando acá, porque en Crónicas también se repite nuevamente de que José es el primogénito, pero además porque en el capítulo anterior, capítulo 48, José recibe la doble porción porque Jacob adopta a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Aunque en verdad es Manasés y Efraín, aunque Jacob cambie el orden de esto. Y el enfoque, que por falta de tiempo no podemos sacarle el jugo a todita esa profecía, es en bendición, 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 bendición para José. ¿Okay? El hermano que fue traicionado, que fue vendido y que Dios usó para liberar a las tribus de Israel y preservarlas en la tierra de Gosén en Egipto. Me encanta porque Jacob, en medio de su profecía a José, que es de pura bendición, una de las cosas es que destaca y describe a Dios como la roca de Israel, como el pastor y el Dios omnipotente, etcétera, etcétera. Y en estas descripciones de Dios nosotros podemos ver que Dios realmente sí desea eso para nuestra vida y que Él en su carácter es así. Por ejemplo, Dios es el pastor de nuestras vidas. Y yo creo que se encarna muy bien en la persona de Jesús cuando se hace hombre y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Me encanta un versículo que siempre les repito a ustedes cuando tenemos que ver el tema de si la salvación se pierde o no. Cuando Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, dice Jesús, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Ese es nuestro pastor, el pastor de pastores. Ese es Jesús. Así que nuestro Dios es nuestro pastor. Los pastores humanos, los pastores que Dios ha designado, son pastores con P minúscula. El pastor de pastores con P mayúscula es nuestro Dios. Él es la última autoridad y a Él deberíamos obedecer finalmente y ser pastoreados y guiados por Él. Porque Él es el único que infaliblemente nos va a poder guiar a pastos frescos. Así que Él es el pastor de nuestras vidas y debería serlo. Deberíamos buscar su guía y su dirección.
Y también es nuestra roca firme, nuestra roca fuerte. De Él o en Él nada nos sacude. Cuando te sientes un poco turbado, cuando te sientes preocupado, cuando te sientes angustiado, ¿a quién tienes que recurrir? ¿En dónde tienes que encontrar firmeza y tranquilidad? En la roca firme que es Jesús. En Él uno se refugia, en Él uno encuentra firmeza. Una de las cosas que siempre le pido al Señor y siempre le doy gracias y siempre reconozco delante de Él es que Él es mi torre fuerte, donde yo me puedo esconder y refugiar y encontrar en Él consuelo, refugio, protección, pero también que Él es mi roca firme, que si yo estoy bien cimentado en Él, estoy firme en Él, nada me va a sacudir, porque Él es mi firmeza, Él es mi tranquilidad, Él es mi seguridad. Y esas son dos descripciones que resalto dentro de las demás que Jacob le da a José. Él fue el que te fortaleció las manos en medio de la traición de tus hermanos, en medio de las cosas que has pasado, José. Dios fue tu pastor, Dios fue tu roca firme. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice hoy a nosotros. Él quiere ser nuestro pastor, Él quiere ser nuestra roca firme. Solo tenemos que dejarlo actuar así. Tenemos que dejarlo actuar como nuestro pastor, pedirle diariamente dirección, alimentarnos de sus pastos diariamente a través de su palabra. Ese es el corazón de Dios para nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que ser ovejas, parte de su rebaño, que realmente quieren ser pastoreados por Él. Y Él realmente quiere ser nuestra torre, nuestra roca firme. Él quiere que nosotros echemos sobre Él todas nuestras angustias, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso Pedro dice, y este es un versículo que siempre repito también, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que Él es nuestra roca fuerte también, y en Él debemos descansar. Y en medio de esta bendición de Jacob a José, remarca esto, y remarca que a él se le está dando la primogenitura, por eso va a ser llamado el príncipe entre sus hermanos. Ahora, el hecho de que él haya sido el primogénito, en cierto sentido, no se conlleva de que por medio de él va a venir el Mesías, porque Judá fue el que obtuvo el cetro real. Así que José va a tener un lugar de preeminencia muy importante dentro de las tribus de Israel, el primogénito, pero el que va a dar luz al Mesías va a ser Judá, como lo vimos en la clase anterior. Terminemos con Benjamín y luego terminemos el capítulo, que ya nos queda poquísimo tiempo. Versículo 27. Benjamín es un lobo rapaz que por la mañana se come la presa y por la tarde reparte los despojos. Benjamín, el otro hijo de Raquel, también tiene una profecía de prosperidad, de victoria, ¿no? Va a ser una fiera. Algunos dicen que estos versículos también hablan del carácter que tenían los benjaminitas, que eran hombres fieros, como lo fue el rey Saúl, aunque para mala actitud o respuesta, pero también el apóstol Pablo, que fue alguien muy fiero dentro de las tribus de Benjamín y que era parte del carácter de los benjaminitas. Pero el contexto principal es una profecía de prosperidad para la tribu de Benjamín también. Profecía que también se va a cumplir porque Benjamín va a pertenecer al lado sur, al lado de Judá, cuando el reino se divide en dos. Y el lado de Judá va a ser el lado más apegado a Dios. El lado norte, el lado de Israel, generalmente va a estar lejos de Dios. Prácticamente nunca van a servir al Señor. Van a adorar al becerro de oro y otros ídolos, a los Baales. En cambio, el lado de Judá, donde también está Benjamín, van a servir constantemente al Señor. Así que es una profecía de prosperidad que apunta a la prosperidad del reino de Jesús. Y terminemos ahora sí el capítulo leyendo estos últimos versículos, versículo 28 al 29. Estas son todas las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada tribu le dio su bendición. Luego les dio esta orden: yo estoy por reunirme con mi pueblo. Sepúlteme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva que está en el campo de Macpela frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Abraham la compró junto con el campo mismo de Efrón elitita para sepultura hereditaria. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él era de los hititas, pero fue comprada de ellos. Y cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Así fue a reunirse con sus antepasados. Bueno, así termina la vida de Jacob, pidiéndole por favor a sus hijos que lo entierren en la cueva de Macpela, cueva que hemos visto que está toda su familia enterrada ahí, pero el deseo principal de Jacob de ser enterrado en la cueva familiar o en la tumba familiar, por así decirlo, es porque ellos saben, sus antepasados lo supieron y él lo supo, que el Dios que los rescató, que el Dios que los escogió, siempre cumple sus promesas. ¿Y por qué digo esto?
porque ellos saben que a ellos se les ha prometido la tierra prometida. Y ellos quieren estar enterrados ahí para que en el día de la resurrección, cuando por fin Dios les entregue esa tierra, ellos estén ahí esperándola. Así que era su deseo, su corazón. El Señor nos ha prometido esa tierra y Él lo va a cumplir porque Él cumple sus promesas. Así que entiérrenme por favor ahí con mis antepasados, esperando o para esperar la resurrección de entre los muertos para heredar la tierra. Así que terminemos diciendo lo siguiente. Las promesas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús son sí y amén, diría el apóstol Pablo. Por lo tanto, si Dios te ha prometido tantas cosas a ti, confía en Él, descansa en Él. Él cumple sus promesas, Él no falla, Él nunca falla. Así que sea por lo que sea que estás pasando, sean tiempos de prosperidad o sean tiempos de tormenta, confía en el Señor. Aférrate a Él y entiende, para terminar, que los tiempos difíciles son para nuestro bien, que los tiempos difíciles nos hacen más fuertes. Si estás en un tiempo de comodidad, no lo tomes como una manera para mantenerte flojo y fofo, sino aprovecha esos tiempos de comodidad para ejercitarte en los caminos del Señor, para ejercitarte en la piedad. Y si estás pasando por tiempos difíciles, aprovéchalos y ejercítate para la piedad. Busca al Señor de corazón, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que dicho esto, muchas gracias a todos por acompañarme a través del capítulo 49 de Génesis. Espero que haya sido de bendición. He tenido que avanzar y no profundizar mucho en algunos versículos por falta de tiempo. Pero si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor háganmela saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos.